El Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Presta atención a este detalle. No solamente era jefe de los publicanos, sino también dice que estaba en una buena posición económica. Y si era rico, era porque estaba en una muy buena posición económica. Procuraba ver quién era Jesús. Y si usted puede allí en su Biblia subrayar o apuntar esta frase, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. ¿Cómo era Zaqueo? Pequeño de estatura. ¿Se acuerdan la canción Un hombre bajito era Zaqueo? Se cantaba en aquellos años en la escuela bíblica. Algo muy lindo y siempre había una enseñanza, pero lo cantábamos. Un hombre bajito o pequeño era Zaqueo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí estábamos nosotros, los que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Para eso vino Cristo. Y quiero compartir acerca de esta palabra en esta noche, y hay cosas muy puntuales aquí. Como siempre hablamos y enseñamos, por ahí la Biblia muchos tiempos en los que hace ahora o a días no especifica muy bien, pero sí da un panorama en general de la situación. En este caso, cuando dice que Zaqueo se fue rápidamente a su casa, no dice cuánto tiempo tardó el Señor en ir a esa casa, pero sí manifiesta el deseo de poder ir a la casa de Zaqueo. Y en esta noche quiero compartir esta palabra, la cual tiene como título arrepentimiento, perdón y salvación. Esas tres cosas juntas: arrepentimiento, perdón y salvación. Y nosotros vamos a ver aquí, porque les hice que subrayaran o marcaran en su Biblia, en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Y el propósito de la palabra en esta noche es ver cuando una necesidad provoca cambios buenos. Porque en momentos de necesidad el hombre puede tomar buenas decisiones o malas decisiones. Pero aquí quiero que veamos a través de la palabra, una necesidad provocó cambios buenos en la vida de una persona. Y miren,
para conocer un poco acerca de Zaqueo, solamente en el Evangelio según Lucas se habla acerca de esta situación entre Zaqueo y el Señor Jesús. Y dice que era jefe de los publicanos y rico. No era una persona, primero, común, porque no era común. Él era jefe de los publicanos. ¿Y los publicanos quiénes eran? ¿Qué hacían los publicanos? Recaudaban, cobraban impuestos a la gente. Y no solamente los impuestos normal, y si lo traemos a los tiempos de hoy, como pagamos nosotros los servicios, sino que dice que estos publicanos por ahí le metían alguno que otro impuestos más, para recaudar un poquito más. Y Zaqueo era el jefe de ellos. Entonces una persona con mucha plata, ¿sí? Pero miren, esta breve descripción es suficiente para indicarnos que Zaqueo no era una persona que le caía bien a los judíos. Porque no solamente le cobraba, los impuestos que tenían que hacer o que tenían que pagar, sino que también les sacaba un poquito más. Y cuando iba tal vez el mes, el día 15 o 20 del mes, a golpear la puerta y decir, tengo que cobrar esto, yo no sé si se ponían tan contentos los judíos de Jericó en ese momento. Ahora te lo hacen todo virtual, te mandan allí en WhatsApp, está a punto de vencerse la factura de tu teléfono, o en el televisor que te aparece allí un Grab que te dice, tenés que pagar la cuota o el mes, porque si no viene el corte. ¿Cómo nos ponemos? Recontentos, O cuando van a cobrarnos a casa, ¿cómo nos ponemos? Gracias, Señor, por esta persona hermosa. No. Y dice que la gente no se ponía bien cada vez que lo iba a ver a Zaqueo, que golpeaba las puertas. Y mire, yo estaba trabajando con esta palabra. ¿Y por qué no caía Zaqueo simpático ante los judíos? Porque también ellos creían, y creo que estaban en lo cierto, que él tenía una manera de recaudar dinero donde también prácticamente extorsionaba a la gente, obligaba. Y es como que hay una bandita de la gente que él tenía. Se lo digo bien literalmente. ¿Vio que hay personas que se encargan de ir a cobrar por otro? ¿Cómo se llaman eso? Son cobradores, sí, pero tiene una palabra especial. Que van y apretan o cobran de la manera no tan correcta. Mafioso, bueno, le ponemos mafioso. Pero se ve que no tenía una buena forma Zaqueo de cobrar, no solamente los impuestos que correspondía, sino que a lo mejor Zaqueo por ahí le metía un impuesto de peaje, alguna tarifa por ahí un poquito excedida, tal vez cobraba aduanas, porque iba la gente de una ciudad a otra llevando mercadería. Y bueno, ahí estaba este Zaqueo, el sindicato de cobradores de Zaqueo. Entonces la gente estaba un poco molesta con Zaqueo, porque encima que cobraba los impuestos, a veces cobraba un poquito de más otras cosas, ¿no? Y bueno, no estaba bien visto este Zaqueo en la ciudad. Entonces, aquí yendo a la palabra, en todo esto que sucede y que la gente ve que venía Zaqueo, y me imagino que murmuraban y decían, mirá, fíjate, viene el cobrador, tenés cuidado con la billetera, fíjate que no te meta la mano en el bolsillo. Tenían un concepto medio duro de Zaqueo, y a lo mejor estaban diciendo la verdad, porque bueno, él era cobrador de impuestos.
Y los ciudadanos de Jericó suponían que todo lo que él tenía, esa riqueza que él tenía, no la había conseguido de la mejor manera. Entonces, aquí se genera algo donde la visita de Jesús a Jericó, porque si usted lee en el versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Pero si va un poquito más atrás, en el versículo 35 del capítulo 18, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó. ¿Y por qué les pedí que marcaran en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús? Porque seguramente Zaqueo había escuchado de un tal Jesús, de un hombre que hacía milagros, maravillas, de un hombre que sanaba enfermos. Aquí, a partir del capítulo 19, ya habla de Jesús estando en Jericó. Pero en el capítulo 18, en el versículo 35, habla de que acercándose a Jesús. Y tal vez ya de ese momento llegó a los oídos de Zaqueo que Jesús iba a visitar Jericó. Y Jesús no era una persona más de esos tiempos, era alguien conocido. Tenía mucha gente que lo seguía, pero también tenía muchos opositores. Entonces, era un hombre que la gente sabía de él. Y a lo mejor entró en el corazón de Zaqueo la necesidad de ver, a ver, ¿quién era este Jesús que tantos hablan? Este Jesús que hace milagros, este Jesús que hace detener a los vientos, a las tormentas, este Jesús que libera a endemoniados, este Jesús que sana a paralíticos. Había una fama de Jesús. Entonces es como que entra en el corazón de Zaqueo el ver quién era ese Jesús. A lo mejor lo conocía por nombre o lo conocía por lo que la gente decía, pero nunca había tenido la oportunidad de estar cara a cara o de verlo de cerca. Por eso dice que Zaqueo va, se sube a este árbol sicómoro, porque él era pequeño, y un árbol sicómoro es un árbol muy frondoso, pero no es de grande estatura. Pero sirvió para que él pueda ver a Jesús. Ahora, aquí hay algo maravilloso, porque dice que no lo llamó Zaqueo. El Señor lo vio pasando entre medio de la multitud. Seguramente cuando el Señor llegaba a un pueblo o a una ciudad, la multitud se agolpaba a querer hablar con Él, a pedirle oración, como hemos visto en tantos milagros que la Biblia narra, donde la gente se le acercaba. Pero aquí dice que el Señor vio a Zaqueo en ese árbol. Y aquí quiero que prestemos atención en algo muy especial. Por eso el propósito de la palabra es cuando una necesidad provoca cambios buenos. Y aquí había una necesidad en Zaqueo. Porque él podría haber dicho, bueno, toda la gente se agolpa y yo soy pequeño de estatura. Bueno, lo dejo para otro día o tal vez más para adelante. O como vio que tanta gente iba hacia donde estaba Jesús, él podría haber dicho, me quedo en mi casa. ¿Para qué? Pero parece que había una necesidad. Tal vez del solo hecho de verlo o de conocerlo. Pero una necesidad donde Zaqueo no tenía en cuenta lo que iba a suceder. Y como leemos, sucedió algo bueno. Y mire, lo primero que quiero remarcar en esta noche es la primera necesidad que hubo en Zaqueo
lo cual llevó a que él se suba en ese árbol sicómoro. Dice la palabra que él no le llamó al Señor como anteriormente este ciego que recibe la vista. Él había oído que el Señor se estaba acercando a Jericó y tal vez estaba al camino o al costado del camino. Y él escucha de Jesús y le dice este ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es como que sabía y él lo llamó, pero aquí sucede lo contrario. Zaqueo no lo llama a Jesús. Jesús es quien lo ve. Yo me imagino que este Zaqueo lo hizo a propósito. Se subió a ese árbol para prestar o llamar la atención de Jesús. Y mire, me quiero detener en esto, porque el Señor levanta su vista y mira, porque seguramente vio que en el corazón de Zaqueo había necesidad. Y es desde allí donde quiero trabajar en esta noche, con la palabra. 3 cosas que sucedieron en la necesidad de Zaqueo. Lo primero, dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Lo primero que sucede es que Zaqueo pudo arrepentirse de corazón. ¿Y cómo sabemos? ¿O cómo lo demostró? Dice en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mi pregunta es, si no hubiese tenido interés Zaqueo de conocer al Señor, cuando el Señor lo mira y le dice: desciende, porque es necesario que pose en tu casa o que vaya a tu casa, Zaqueo hubiese dicho: no, pero yo quería mirarte nada más, quería ver cómo eras. La gente me decía de un tal Jesús, yo tenía por ahí tal vez algún deseo de conocerte. Dice la palabra que él bajó, descendió deprisa y le recibió gozoso en su casa. Eso habla que algo sucedió en el corazón de Zaqueo. Algo pasó ya con el solo hecho de verlo. Recuerden, no es como el ciego que dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No. Zaqueo lo vio. Y con el solo hecho de verlo a Jesús, algo pasó en su corazón. Y lo primero que pasó es que él se arrepintió de lo que estaba haciendo. La Biblia no habla puntualmente qué edad tenía Zaqueo y desde cuántos años venía sacándole el dinero a la gente. Porque él era un cobrador de impuestos, pero también abusaba de eso. Y no dice cuánto tiempo lo hizo, pero sí la Biblia habla de que no tenía una buena actitud hacia las personas. Y me imagino cuando la gente lo veía llegar a su casa y tal vez lo hacía con 3 o 4 personas más, no se ponían bien. Entonces él dañaba a la gente. Él hacía mal, porque no solamente cobraba lo que tenía que cobrar, sino que a veces imponía otras cosas y cobraba de más. Es como que le sacaba el dinero a la gente y las personas estaban molestas con Zaqueo. Pero dice la palabra que a la casa de Zaqueo el Señor determinó ir. ¿Y para qué fue? Para esto, para que Zaqueo se pueda arrepentir. Para que Zaqueo se pueda arrepentir, iglesia. Porque dice que él le recibió gozoso. Si ustedes saben que quien va a venir a su casa es el Señor, y yo estoy haciendo cosas malas, y yo estoy robándole a la gente, Señor, bienvenido. Yo creo que no es la mejor actitud, ¿no?
No sé si vas a mandar a tu papá o a tu mamá o a tu esposa que salgan, pero si podés esconderte mejor. Sin embargo, dice que Zaqueo le recibió gozoso, con alegría, porque el Señor iba a su casa. Y eso a nosotros nos hace entender, porque ¿saben cómo estaba visto Zaqueo entre medio de los judíos? Como un hombre pecador. Por esta situación. Porque no solamente le cobraba lo que tenían que cobrarle, sino que le cobraba un poquito de más también. Entonces, era visto como un hombre pecador allí en Jericó. Pero lo que la gente nunca se iba a poder imaginar, que ese Zaqueo se iba a arrepentir. Iba a reconocer su falta. Iba adelante del Señor poder decir: Señor, yo por muchos años he hecho esto. Por muchos años he lastimado, porque seguramente le sacaba el dinero a la familia a lo mejor no podía comer, no podía comprar las cosas. A ver, si lo trasladamos a los tiempos que vivimos, era una persona que le hurtaba a la gente y aún utilizando la extorsión. Entonces, las personas no estaban contentas con Zaqueo, no lo querían. Imagínense esta imagen: Jesús, el hombre de milagros, Jesús, el hombre que tantas cosas buenas hacía, en la casa de Zaqueo, un pecador. ¿Qué habrá hablado la gente en ese momento? ¿Qué hace Jesús en la casa de un pecador? Si ese hombre no se merece que nadie vaya ni a visitarlo. Pero el Señor estaba allí, porque era la oportunidad para que Zaqueo se arrepintiera. ¿Y saben por qué se arrepintió? Porque la misma palabra dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Miren de quién sale esta palabra: de Zaqueo. El que se quedaba con todo el dinero de la gente, ahora determina darle la mitad a los pobres. ¿Habrá habido arrepentimiento en el corazón de Zaqueo? ¿Qué piensan ustedes? Sí que lo hubo. No solamente le recibió gozoso, sino también que dijo: Señor, yo reconozco mis faltas, reconozco mis errores, reconozco mi pecado, pero me arrepiento de corazón. Miren lo que significó la visita de Jesús en la casa de Zaqueo, que este hombre, que era un pecador, que era un hombre que la sociedad no quería, se pudiera arrepentir. Por eso les dije recién la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero también en una casa. Cómo Dios da la oportunidad que, por más que sea la persona difícil, mala, una persona que la sociedad no quiera, un drogadicto, una prostituta, un delincuente, siempre Dios da una oportunidad para arrepentirse. Y Zaqueo la tuvo. ¿Y saben qué es lo mejor? No solamente Zaqueo la tuvo, Zaqueo la aprovechó. Porque hay gente que tiene la oportunidad de arrepentirse y no lo hace. No se arrepienten. No reconocen de la falta, de los errores, de los pecados, de las malas actitudes. No reconocen que a veces tratamos mal. Pero Zaqueo sí lo hizo. Zaqueo dice la palabra que se arrepintió. Y se arrepintió de corazón. Porque alguien que sacaba y sacaba, que diga ahora voy a dar, si no es el Señor quien hace esas cosas, a ver, dígame usted, ¿quién lo produce o quién lo provoca? Solo el Señor. Entonces Zaqueo pudo arrepentirse de corazón. Pero mire, lo segundo es que Zaqueo sintió el perdón y actuó. Y en este punto me quiero detener.
Zaqueo sintió el perdón de Jesús y actuó. Mire, ¿dónde lo podemos ver reflejado? ¿Qué él sintió? A ver, porque se arrepintió, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que se arrepintió? Pero también en algún momento sintió que Dios lo perdonaba. Y eso es importante para la vida del hombre. Yo debo sentir el perdón de Dios a mi vida. Y dice que ese perdón lo llevó a actuar devolviendo el dinero. Mire, ¿por qué es importante de sentir el perdón? Porque cuando uno verdaderamente siente, en primer lugar se ha arrepentido, pero en segundo lugar siente el perdón de Dios, las personas actúan bien. Pero también hay algo especial aquí. No solamente Dios te perdona, sino también uno mismo se perdona. Uno mismo. Y hay muchas personas, a veces iglesias, que no actúan porque no se sienten perdonados. No se sienten perdonados. El diablo juzga a través de todo el pasado, porque me imagino a cuántos hombres le habrá sacado el dinero y a cuántas familias Zaqueo durante años para volverse rico. Me imagino que no habrá sido un año. Habrán sido años, años y años. Entonces lastimó a mucha gente, a mucha familia. Tal vez los privó de cosas. Pero miren algo, no solamente se arrepintió, sino que también aceptó el perdón de Dios y se perdonó a sí mismo. Que aquí está algo importante en la palabra, el poder perdonarnos a nosotros mismos, iglesia. Porque el diablo viene con nuestro pasado. El diablo viene a juzgar, el diablo viene a acusar. Pero mirá vos que ahora vas a la iglesia así. Y las tantas mentiras que el diablo pone. Lo que el diablo no sabe, que cuando el Señor perdona, perdona. Y el perdón de Dios es que nuestro pasado ha quedado atrás. Dice la palabra, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero qué importante, primero, sentir el perdón de Dios. Porque si no hubo arrepentimiento, no pudo haber perdón. Y Zaqueo se arrepintió. Y cuando Zaqueo se arrepintió, vino tal vez una voz del cielo y dijo, sos perdonado de todos tus pecados. Y también él en un momento dijo, yo también me perdono. Yo me perdono porque reconozco que hice mal. Su arrepentimiento evidencia el cambio de conducta para el futuro. Mire, primero, si Zaqueo no se hubiese arrepentido y si Zaqueo no hubiese aceptado el perdón de Dios, nunca hubiese dicho, quiero devolverle la mitad a los pobres. Y al resto, cuadriplicado todo el dinero. A ver, prácticamente estaba perdiendo todo lo que tenía. Pero no fue más importante para Zaqueo el dinero que el poder aceptar a Cristo en su casa, el arrepentirse y tener el perdón de Dios. Eso era más importante porque esa conducta le sirvió para el futuro en su vida. Porque mire, dice la palabra de Dios, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Saben qué significa eso? Que cuando Dios lo perdona y Él se perdona, tiene el sentir, iglesia, de restituir los daños que había ocasionado. A ver, nosotros trabajamos mucho con el tema del perdón. Y tenemos que perdonar. Porque si Dios nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. Y el perdón restituye, iglesia. Porque el perdón sana. No solamente me libera a mí,
en primer lugar, sino también permite sanar a la otra persona. ¿Por qué yo debo trabajar con el tema del perdón? Porque tal vez en algún momento de mi vida, con palabras, con gestos, con miradas, con actos, yo he dañado a la gente. Yo he lastimado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis seres queridos. Pero si como hombre de Dios nunca pido perdón, no restituyo. Hasta muchas veces yo doy por hecho las cosas. Y después te preguntás, ¿por qué las personas me siguen tratando de esa manera? ¿Por qué son indiferentes conmigo? ¿Por qué se han desenamorado conmigo? Y porque, algo está faltando. Está bueno que Dios te perdone, pero también está bueno que uno se pueda perdonar y pueda pedir perdón. Porque Zaqueo, al poder sentir el perdón de Dios, se perdona a él y también restituye todo el dinero, dice la palabra de Dios, si a alguien he defraudado. Si hay alguno, yo actúo como Dios quiere. Porque Zaqueo sintió el perdón y actuó. A ver, ¿cuánto hemos sido perdonados por Dios? Y si yo he sido perdonado, ¿qué debo hacer? ¿Perdonar también? No, pero ¿qué voy a perdonar a esa persona que me arruinó la vida? ¿Zaqueo no le arruinó la vida a la gente de Jericó? Si no sé cómo no lo habían echado a la ciudad, a este. Tal vez porque le tenían lástima porque era pequeñito. Pero ¿a cuántos le arruinó la vida a Zaqueo? Sin embargo, ¿qué hizo? Señor, si a alguno he defraudado, devuelvo cuadriplicado todo el dinero que les quité. Miren lo que es el tener a Cristo. Lo que es la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa. Cómo nos produce cambios en nuestras vidas. Porque Zaqueo se arrepintió de corazón. Pero también Zaqueo sintió el perdón y actuó. Y lo tercero es que Zaqueo pudo obtener la gracia de Dios por medio de la salvación. Porque mire, dice en el versículo 9, Jesús le dijo, no solamente te arrepentiste, Zaqueo, no solamente te perdono y tú actúas, sino a partir de hoy la salvación viene a esta casa. La salvación. Y allí se cumple la palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me imagino este Zaqueo. Quiero tener en mi mente el cuadro de ese momento cuando el Señor va a la casa de Zaqueo. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Porque oportunidad como esa no se había presentado y tal vez no se hubiese presentado nunca si el Señor no lo miraba que estaba en ese árbol. Y ahí estuvo cómo actuó el Señor. Aunque para los demás era un pecador, aunque para los demás era un mal hombre, aunque para los demás no se merecía nada bueno en su vida y tal vez muchos lo maldecían, el Señor lo bendijo. Porque le dio la oportunidad de arrepentirse, obtuvo el perdón de Dios, pero también dice, la salvación vino a esa casa. Y eso es lo más hermoso, iglesia, porque seguramente en un momento Zaqueo allí en su casa, tal vez tomando unos verdes con el Señor al lado de la mesita, qué sé yo, nos imaginamos, a lo mejor al Señor le gustaba tomar un tecito de hierbas, algo así, uno de manzanilla, pero
Pero allí estaba con Zaqueo. Ahí estaba. Y Zaqueo seguramente le dijo: yo a partir de hoy creo que tú eres el Señor. Ese que tantas veces escuché, aún el que hizo el milagro, al estar cerca de Jericó, hoy está en mi casa. Hoy tengo el privilegio de, aún siendo un hombre pecador, el Señor está conmigo. Por eso aquí sucede algo tan hermoso como es arrepentimiento, como es perdón y como es salvación. Pero todo eso sucede cuando verdaderamente en nuestro corazón reconocemos que hay necesidad del Señor. Y miren, Zaqueo no era un hombre necesitado, porque él tal vez tenía una linda casa, porque tenía dinero, dice que era rico, tenía personas que trabajaban para él, porque cuando tenía que hacer un extra, tenía sus matones que iba y él pagaba para cobrar un poquito más. No era una persona que tenía necesidad de nada material, pero sí tenía una necesidad del Señor. ¿Y saben por qué? Porque él se subió al árbol para ver a Jesús. Y es lo que Dios quiere en nosotros, para que verdaderamente podamos tener un arrepentimiento, podamos obtener el perdón de Dios, pero por sobre todo la salvación de nuestra alma. Y miren, solo Lucas habla de esta historia de Zaqueo. No lo hace Mateo, no lo hace Marco, no lo hace Juan, solo Lucas. Pero pregunto, ¿no solo eso basta para poder reconocer Zaqueo fue salvo? Ese delincuente obtuvo la salvación de Dios, la cual está para todos nosotros. Pero dice la palabra de Romanos que yo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Miren, lo vamos a volver a leer porque es una palabra maravillosa. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá dicho este Zaqueo en algún momento: yo ahora sí creo que tú eres el Señor? Que tú eres Jesús, el que tanta gente hablaba y que hoy está en mi casa. Miren cómo cambió esa persona y el ambiente de ese hogar. Porque Jesús le dijo: Zaqueo, bájate, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Ni el mismo Zaqueo tenía pensado ese día que Dios sí ya había preparado para que su vida cambie. Porque no solamente cambió ese día, sino que cambió el futuro de Zaqueo. Nunca más él volvió a tener una actitud mala o volvió a robarle a la gente. Al contrario, empezó a ayudar a la gente. Y solo eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y Él está aquí en esta noche, iglesia, para que yo pueda tener la actitud correcta. Decirle: Señor, yo me arrepiento. A ver, si en algo he pecado, algo he hecho mal, yo me arrepiento en esta noche.